evangélicos o protestantes consideran que todos somos pastores en nuestra misma casa, ya que nosotros tenemos que educar a nuestra familia en la fe que tenemos, ¿no? A diferencia de ustedes que sí creen que hay un ministerio sacerdotal como ministerio para toda la humanidad, en el cual nosotros dentro de las Escrituras no lo vemos, ya que nos basamos prácticamente en los 5 ministerios donde no hablan de sacerdote, sino sí habla de apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia, o a lo mejor 2 puntos de vista en cuanto a los pasajes bíblicos que se están tocando. Esta es mi opinión. Adelante, Yasmín. Adelante, Yasmín. No. Pero hay algo que, como dice él, que todos son pastores de toda su familia. Pero como termina Yasmín y Gustavo, adelante. Pero termina Yasmín. Yo lo pregunto a él, no me convence de que diga él todos somos pastores o todos somos sacerdotes. ¿Y por qué tuvo necesidad de dejar nuestro Señor Jesús a su discípulo, a Pedro, como el encargado o como el mayordomo de una iglesia? No ha dicho de mis iglesias, tampoco cada uno son sacerdotes o pastores de cada familia, no dice eso. Pues yo me gustaría que me dé ese capítulo, ese versículo para ver dónde la puedo buscar. No, pero Yasmín, sos pastor ahora, así que adelante. Todos somos pastores en nuestra casa porque es un mandato de Dios que nosotros tenemos que hacer. No es pura palabra tuya. Si nuestro Señor Jesús dijo, bueno, está bien, Juan 1:42, tú eres Simón, el hijo de Juan, dice, tú te llamarás, dice, Cefas, o que quiere decir piedra. Pues a él está dejando también Mateo 16:18, y donde solo que está dejando a él. Entonces eso estaríamos, ¿no cree usted que podemos y estamos yendo en contra de ese mandamiento? No lo creo que estamos en contra de ese mandamiento. De todas maneras, yo estoy exponiendo lo que creo, por qué lo creo y en base a lo que creo, y escucho lo que creen ustedes, por qué lo cree y en base a qué lo cree. El hecho de que yo no esté de acuerdo o usted no esté de acuerdo con la postura que yo planteo, no significa que estamos debatiendo. Simplemente estamos dando a conocer lo que creemos cada uno, y a lo mejor nos podamos entender si nos escuchamos, porque si yo estoy dando mi considerar y usted me está diciendo que no es así por un texto o por otro, vamos a entrar simplemente en una discusión vana de que nada aprovecha. Yo no la voy a mover de su postura y usted no me va a mover de la mía, pero sí me gustaría saber y conocer por qué se aferran tanto a algo que yo no lo veo a través de las Escrituras, nada más. Claro, pero Yasmín es pastora. Pero Gustavo, no sé, ¿tenés algo que decir? Sí. Bueno, sí, de hecho estoy de acuerdo también con Yasmín en ese sentido, ¿no? Sabemos las cosas de muy diferente manera, definitivamente contigo también. Un poquito más alto, Gustavo. Discúlpame, un poquito más. Sí, un poquito más alto. Lo que pasa es que estoy en la vecina. Pero sí, vemos las cosas de una manera muy, muy diferente, ¿no? Y también similar, ¿no? Primero, similar en el sentido de las funciones, ¿no? De pastor, maestros, y eso son funciones. Realmente no son ministerios, o sea, no son realmente ministerios, vamos a decir, eclesiásticos que fueron. Vemos como el obispado sí fue un ministerio eclesiástico porque inclusive le impusieron las manos a un presbítero y le impusieron las manos a un diácono. Entonces, esos sí son ministerios, vamos a decir, estructurados, ¿no? No un ministerio que más o menos que, vamos a decir, real, ¿no? Que todas las personas los tienen. Ahora, en respecto al sacerdocio real, sí, de acuerdo con Humberto, el sacerdote es el que puede, inclusive, en nuestro caso católico, inclusive una persona que ha sido bautizada puede bautizar en caso de emergencia. Entonces, en ese sentido, sí puede ejercer su sacerdocio también
real. O sea, si es necesario, puede bautizar a otro. Entonces, no necesariamente tiene que ser un diácono o un sacerdote o un obispo que pueden bautizar. No, la otra cosa es, somos reyes. Yo te escuché en una pregunta, creo que algo así, ¿por qué no somos reyes? Tienes razón, también estoy de acuerdo contigo. El hecho de que nosotros no somos como aquellos que dicen ya somos salvos, no me refiero a eso, sino que simplemente el hecho de haber sido bautizados nos hemos convertido en hermanos de Cristo y a través de esa hermandad de Cristo, siendo el rey, de los cielos, nosotros automáticamente somos coherederos, o sea, ser su hermano de él, al convertirnos en hermanos de Cristo, también tenemos la posibilidad de ser coherederos del reino de los cielos. Obviamente me puedo salir de ahí. Nada es, como quien dice, nada es fijo, ¿no? O sea, no es algo como digo, yo ya soy rey para siempre, ¿no? Simplemente estamos en esa vía. Ya Cristo nos ha presentado un camino para poder alcanzar ese reino. Y la otra que es profetas, que también, como tú lo dijiste, es lo mismo, somos profetas porque podemos predicar la palabra de Dios, como lo hicieron los profetas al principio. ¿No? Es el concepto de sacerdotes, profetas y reyes que recibimos por medio del bautismo. Con respecto voy a hablar un poquito de lo que dijo la hermanita. Y fíjense qué interesante, porque cuando yo estoy en misa, me toca servir. Entonces, en ese momento es cuando nos unimos para si yo le echo el incienso como diácono, le echo el incienso al sacerdote. Y el incienso es un rito, el rito de Melquisedec. Por eso dice, no es que somos sacerdotes de Melquisedec, no estamos siendo separados de lo que Cristo ya es. Simplemente estamos tomando el rito según Melquisedec. Entonces, un sacerdote en ese momento, lo que se llama in persona Christi, toma la posición de Jesús en ese momento para poder consagrar, para poder a través de ser el mismo Jesús, pueda llevar a cabo de la consagración, de la transubstanciación. Entonces, no es que ese sacerdote es completamente separado o que hay una orden de Melquisedec, otro tipo de sacerdocio. Jesús solamente es. Lo que pasa es que en el momento de la consagración solamente nosotros. ¿No? Adelante. Oye, están sonando un teléfono ahí de fondo. Sí, está sonando, por favor, apaguen ahí. Está sonando. Ahí está. Ay, sí. Sí, lo que se establece de acuerdo a mi fe, ¿no? Que obviamente no es la de todos, pero yo creo que Dios siempre vino por un pueblo y nosotros somos pueblo escogido. Que del pueblo escogido, Dios, de este pueblo en el cual nosotros ahora nos unimos a través de creer en nuestro Señor Jesucristo, Dios va escogiendo a aquellos que van conformando su cuerpo. Este cuerpo es la iglesia. Y esta iglesia las va llevando a este pueblo a transitar por el camino de la verdad que nos va a conducir a la vida eterna. Mientras la fe católica lo hace a través de un sacerdocio ministerial, nosotros lo creemos que lo hacen a través de estos dones de hombres que Dios pone, donde establece las Escrituras los 5 ministerios. Vemos claramente que la fe católica toma como base en cuanto a este pastorado, a lo cual nosotros decimos pastorados y ustedes le dicen sacerdotes, lo hace justamente tomando el modelo único, el modelo único que se registra en las Escrituras, que es cuando a Pedro se le pide que pastoree sus ovejas y apacienten, ¿no? Que pastoree sus corderos y apacienten a sus ovejas. Allí es el único lugar donde se establece a un determinado apóstol a llevar ese ministerio de pastor.
ya que el pastor, el que pastorea y apacienta, ¿no? Luego yo no veo en las escrituras que se mencione a otro de esta misma manera. Pero recordemos, nuestro Señor Jesucristo vino por su pueblo no lo recibió, no lo reconoció, no lo quiso aceptar, ¿no? Y dentro de las profecías que se debían cumplir, debía cumplirse también el de reunir o juntar o buscar a las ovejas perdidas de Israel. Estas eran estas 10 tribus que se habían separado de las otras 2 tribus y habían armado otro reinado, ¿no? Y estas 10 tribus fueron esparcidas por todo el mundo. De allí que se le menciona a Pedro de pastorear y apacentar a las ovejas, estas ovejas que de alguna manera estaban esparcidas por todo el mundo. Y esto lo podemos notar y analizar, ya que las escrituras, incluso el apóstol Pablo, ¿no? Dice que Pedro era un apóstol para los circuncisos, mientras que él era apóstol para los incircuncisos. Acá vemos 2 tipos de pastores, ¿no? Los pastores o los pastores apóstoles que estaban para los circuncisos y apóstoles que a través de él para los incircuncisos. ¿Cuál era la función? ¿Qué tenían como mandato? Los 12 apóstoles del Cordero, que eran apóstoles para los circuncisos, tenían que seguir buscando, ¿no? Predicar a toda la tierra y buscar a las 10 tribus del Israel, las ovejas perdidas del Israel. Esa era la comisión que se le dieron a los apóstoles para los circuncisos. Mientras que para Pablo tenía triple comisión. Tenía que predicar a todas las naciones, aquellos que eran incircuncisos, tenían que predicar a los reyes de la tierra, dice las escrituras, y también buscar a las 12 tribus, a las 10 tribus del Israel, las ovejas perdidas del Israel. Vemos que dentro del plan de Dios para llevar ahora su palabra, habían 12 apóstoles para los circuncisos y en este caso este levantamiento de este apóstol para las naciones. Los 12 apóstoles que eran para los circuncisos tenían un límite. No había más de 12, ya que eran solo 12 los nombres grabados en el muro, en las bases del muro de la gran ciudad, eran los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que se va renovando y va cambiando y va llevando ese ministerio es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque fíjese que mientras Judas, que se sale, ¿no? Se sale porque se pierde, Judas se pierde, y fue necesario poner un apóstol más, escoger un apóstol más para completar el número 12. Pero cuando se lo nombra el apóstol Pablo para apóstol de las naciones, no está reemplazando a nadie. Lo que nos lleva a nosotros a considerar que el ministerio del apostolado para las naciones sí se va renovando, mas no se renueva los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Esto era un número específico, una cantidad específica, y no hay en este caso sucesión. Una vez completado el número 12, que se produce con el reemplazo de Judas por Matías, ahí queda y ahí muere, ya que es el inicio. Y fíjese cuál es la diferencia de los 2 apostolados, ¿no? Mientras que en el apostolado de los apóstoles del Cordero
estos tendrían que haber sido testigos oculares de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y haber caminado con Cristo Jesús. Por eso, dentro de los que se postulaban, Matías cumplía con esa función y pudo reemplazar a un apóstol del Cordero. Sin embargo, el apóstol Pablo, siendo apóstol también, él no caminó con Cristo. Él no fue testigo ocular de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Si bien estaba dentro del tiempo, no de la misma manera que lo fue Matías. Entonces ahí nosotros marcamos muy claramente la diferencia entre un apostolado y otro, y a lo que también nos separamos entre lo que significa ahora ser pastor o ser sacerdote. Acuérdese que dentro del sacerdocio, en el viejo pueblo de Dios, era a través de la tribu de Leví o a la manera arónica, ¿no? Sin embargo, vemos que Pablo, mucho menos, Cristo no pertenecía a esa tribu y Pablo mucho menos, ¿no? Así que esa es la diferencia en cuanto a cómo unimos este concepto que a lo mejor no está separando en cuanto a lo que estamos discerniendo a través de las escrituras. Muy bien. ¿Puedo hablar? Sí. Perfecto, gracias. Hermanita, En cuanto a Pedro, yo me despido porque sí, sigo en en una cuanto a reunión ahorita. Pedro, que sea, gracias hermano, bendiciones. En cuanto a Pedro, que sea únicamente para los judíos, dice Hechos capítulo 15, versículo 7, lo siguiente. 7, Hechos 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, que no son los judíos, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Bien, en cuanto a la palabra pastorear la grey, nosotros encontramos lo siguiente en Hechos capítulo 20, versículo 28. Encontramos esto, miren, vamos a leer porque a mí me gusta leer la escritura. Dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, que es Dios, os ha puesto por obispo para apacentar. El obispo va a apacentar, el obispo pastorea la grey, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El obispo que era, ¿qué tipo de ministro era el obispo? ¿Dejó de ser creyente el obispo? ¿Dejó de ser un sacerdote creyente? No, ¿verdad que no? Pero ahora tiene un ministerio, porque ahora es ministro el obispo, porque apacienta a la iglesia, la grey. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, porque esto es del siglo I, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bien, le doy paso al hermano, a la hermana Yasmino, pero el que no habló fue Héctor. Así que Héctor, adelante. Después seguimos. Adelante. Adelante, Héctor. Bueno, pero como soy el único el único no católico, si hablo un católico me deberían dar paso a mí después, ¿no? Y sí, Humberto, pero has recibido el bautismo católico y hay un solo bautismo. En Efesios 4:5 te dice que hay un solo bautismo, donde se sumerge en el Espíritu Santo y fuego, como dice Mateo 3:11. No, pero no soy católico. ¿Presentaste la renuncia? ¿La carta de la renuncia presentaste? No hace falta porque nunca elegí yo ser católico, no fue una decisión mía. Jesucristo tampoco eligió pertenecer al pueblo de Dios cuando lo circuncidaron a los 8 días. No eligió, no sabía nada a los 8 días. Era muy tiernito eso. A los 8 días lo circuncidaron, perteneciente a los pueblos de Israel.
bajo estos ritos judíos. No, él no lo eligió. No lo Bueno, eligió. con esto que me querés decir, que no me vas a dar paso, vas a darle paso a todo y después, por No, último, yo. yo te tengo que dar Ah, paso a vos, simplemente que te di, simplemente que me dijiste que Pedro no era para los gentiles, y yo te leo que sí, que Pedro también, Dios lo había escogido para los gentiles. Me hablaste de que no apacentaba, bueno, la apacienta la grey y los obispos están puestos por el Espíritu Santo. Claro que le tengo que dar paso a Héctor. Bueno, Sí, aló. sí, y después seguí, Ujú. Humberto, y después seguí, porque después dale, voy dale. a decir por qué no se encuentra la palabra sacerdote, qué es lo que pasó en el siglo XVI. Adelante, Héctor. Falta el detalle de que el primer padre pastor de la Biblia fue José, cuando el faraón le entregó la llave del reino. Jesús, como el Señor del reino, le entregó a Pedro las llaves del reino, convirtiéndolo en el padre pastor, como lo fue José. El primer detalle, ¿sí? Faltó ese detalle, o sea, por eso nosotros le decimos al padre pastor Papa, porque él es el que nos guía y es por imposición de manos que se logra llegar a esos estados. No es porque yo se me da la gana de nombrarme o cualquier detalle de eso, porque un sacerdote dura, el seminario menor, el seminario mayor dura 10 años, luego tiene que ir a la universidad a estudiar teología, mejor dicho, dura toda su vida estudiando. Muy distinto decir por lo menos un pastor que, porque se sabe 3, 4 versículos, entonces ya la montó de que ¡ah! Y empieza a hablar, pero no por una imposición de mano, sino por un criterio de él personal, que se autonombra pastor. Eso es lo que quería agregar. Estoy muy corto de palabra últimamente. Adelante, Humberto, adelante. Bueno, primero vamos a arrancar con Anne, con lo que comentó Anne. El apóstol Pedro, a través del apóstol Pedro, Hecho 15:7. viene, Perdón, Hecho viene, viene, 15:7. viene la conversión del primer gentil, o sea, viene a integrarse los gentiles a través de la primera conversión que fue Cornelio, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque había que unir a los dos pueblos, un pueblo que no era el pueblo de Dios con el pueblo que sí ya era el pueblo de Dios dentro. Efesios 2, capítulo 2, 13, versículo 13, 14 y 15. Dijiste que yo te ayudara y aquí estoy. No, pero para los debates, yo acá no estoy debatiendo. No, ya nadie está Y debatiendo, por favor. yo sé que vos que a mí me sería muy útil que vos mencionaras Es todos que los yo te textos voy a ser bíblicos. útil. Me sería muy útil, claro que sí. Pero en este caso déjame cerrar la idea, por favor. Sí, adelante. Sí. Ahora, ¿cuál era el nexo para poder unir a los dos pueblos? Un pueblo que no era de Dios y el pueblo que era de Dios. Y fue justamente el apóstol Pedro en este caso, más en el problema que se había generado, que vos citás en el libro de Hechos, ¿no? Donde hace esa mención Pedro, es que habían fariseos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo e intentaban que siguieran todas, estos fariseos intentaban que ahora los gentiles siguieran todo lo que era la ley y las tradiciones de Moisés. A esto se presenta el apóstol Pablo cuando ve esto como apóstol de las naciones y se para un poco de mano y dice, no, pero él no tenía autoridad para con los judíos. Era necesario que justamente el apóstol Pedro, que era un apóstol para los judíos, los llevara al orden a estos fariseos, a lo cual les determinan en ese primer concilio donde se hace, a través de ahora de los apóstoles que eran para los judíos, pusieran en orden a estos fariseos, a los cuales terminan diciendo que los gentiles no estaban obligados a seguir una ley que ni siquiera ellos habían podido cumplir, ¿no? Entonces ahí es donde
se hace esa mención, ¿no? Que Simón Pedro dijera las palabras que vos mencionaste. ¿Y esto por qué? Porque dentro del pueblo de Dios tiene que haber un orden, y cada uno en su debido lugar. A tal punto que vos fijate que el apóstol Pablo ve que Pedro está charlando, comiendo, divirtiéndose con los gentiles, y cuando veía que venían los judíos, él se hacía el desentendido, se hacía el distraído. Esto lo tomó el apóstol Pablo como una hipocresía de fingir algo ante la presencia de los circuncisos, y lo reprende fuertemente al apóstol Pedro por esa actitud, ¿no? ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios, en el orden que Dios deja apóstoles para los judíos y deja un apóstol para las naciones, en este caso Pablo. Este es el primer punto. Ahora le respondo a Héctor, ¿no? Héctor me hace mención que, a diferencia de los evangélicos protestantes, un sacerdote necesita tener mucho conocimiento, estudiar 10 años, dijo, ¿no? Y luego teología y, bueno, todo lo que tiene que estudiar un sacerdote. Bueno, yo les recuerdo que no había hombre más preparado dentro del pueblo de Dios en cuanto a conocimiento y estudios que fue Pablo. Pablo había estudiado en las mejores escuelas de Gamaliel, ¿no? Era un erudito, un maestro en cuanto a las enseñanzas. Pero ¿qué dice Pablo? Que una vez que tiene la revelación de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que había estudiado lo tenía por basura. O sea, no podemos atribuir ahora los tiempos de estudio que los hombres tengan con respecto a la creencia o a la fe en base a lo que Dios asigna en cuanto a hombres para determinado ministerio. Pablo tenía mucho conocimiento, lo tiró por basura, y sin embargo, fíjese, Pedro era un iletrado. Y sin embargo, miren ustedes, están tomando a Pedro como la cabeza de la iglesia, siendo un iletrado, mientras que Pablo, teniendo mucho conocimiento y estudios, él determina tener todo lo que había aprendido como basura. Por eso a veces en esa postura de que porque uno tiene más estudios y otros tienen menos estudios, los hacen más merecedores a llevar un ministerio, yo no lo veo. ¿Por qué? Porque en realidad el ministerio lo pone Dios, y Dios te va capacitando a través del Espíritu Santo para hacer las cosas que Dios pretende que nosotros hagamos, ¿no? Esta es mi postura. Bien, Bueno, adelante. permiso, voy por ellos dos. El Nuevo Testamento de Tyndale. Ustedes saben que William Tyndale, ¿qué pasó con él por traducir mal la Biblia? Muchas veces les pongo. Por eso mis hermanos católicos muchas veces se enojan y les pongo biografía para que conozcan cosas, más cosas, para que no se los digan los otros. Pasó esto. No, mira, pasó esto. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento de Tyndale? Tyndale, que es un protestante que traduce la Biblia. Y entonces les quiero leer. En el término, dice Biblia de Tyndale, no es estrictamente correcto el término. Porque, ¿qué pasó? Nunca publicó una Biblia completa. Bien, la tarea fue completada por Miles Coverdale, quien complementó, o sea, él la terminó de completar, las traducciones de Tyndale con la suya propia para producir la primera Biblia impresa en inglés, completa en inglés. Estoy hablando del año 1535. Estoy hablando de 1535, antes de su ejecución, porque ustedes deben saber qué pasó con él. Tyndale solo había terminado de traducir todo el Nuevo Testamento y aproximadamente la mitad del Antiguo Testamento de este último Pentateuco, Jonás y una versión revisada del libro de Génesis se publicaron durante su vida. Sus otras obras del Antiguo Testamento se usaron por primera vez en la creación de la Biblia de Mateo y también tuvo una gran influencia en cada traducción
traducción, perdón, importante en inglés de la Biblia que siguió. ¿Y qué tenía de especial la versión del Nuevo Testamento de Tyndale? A diferencia de la Vulgata, mira, estoy hablando de 1535. ¿Y cuándo fue la Vulgata? De más está decirle que en qué tiempo fue la Vulgata. La versión de Tyndale del texto original griego mostraba un lenguaje accesible, sí, clarificador en inglés. ¿Y qué pasó? Insistió en emplear congregación y no iglesia. ¿Quién es el que pone la palabra congregación? Y hasta en la Biblia católica la van a encontrar la palabra congregación, a fin de destacar que se refería a los fieles y no a los templos. Tradujo el vocablo griego ágape en el capítulo 13 de la primera carta de los Corintios, primera de Corintios 13:13 es, por amor en vez de caridad. Y el auténtico es caridad, por eso no encuentran la caridad, las obras de caridad. Dice, también y van a encontrar Biblias católicas donde dice amor, en 1 de Corintios 13:13. También se sustituyó, escuchen bien, también se sustituyó el término sacerdote, y van a encontrar la palabra anciano en la Biblia católica. También dice, se sustituyó el término sacerdote por anciano desde ese tiempo. Por eso no lo van a encontrar a esa palabra sacerdote. Y volviendo a lo que dijo, porque ya me estoy olvidando, el hermano Humberto, a ver, dijo tanto, que, a ver, sobre Pedro, que no habíamos que nosotros estábamos rescatando a Pedro, que era para los judíos. No, señor, no, así no es. Pedro dice en Mateo 16:18, a mi vez te digo que tú eres Kefas, hablaba en arameo, y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Le sigue hablando a Simón, a Kefas, a Pedro en español, a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. A ese Simón le dice en Lucas 22:32, le dice, mira, que Satanás ha pedido permiso para zarandear la iglesia es el cuerpo de Cristo de Efesios 5:23, la iglesia es todo el cuerpo de Cristo, pero yo he rogado por ti, por este mismísimo Pedro, que él dice que no sé, que por qué rescatamos a Pedro, le dijo, pastorea mi iglesia. Eso lo dice en Juan 21:16. Mi iglesia. O sea, eso así fue visible en la tercera aparición, creo que fue, de Cristo, que le dijo, pastorea mi iglesia. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo, estando ya en el cielo Jesucristo se decide a incorporarlo en su obra? Para que evangelizara a Roma. Los gentiles sí, pero exclusivamente a Roma. Hechos 23:11, ¿qué le dice el mismo Jesucristo? Se le aparece a Pablo y le dice, así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas ¿en qué? En Roma. ¿Por qué? Porque Roma era la capital de la república, de todas estas provincias, donde se estaba desarrollando ¿qué? El cristianismo. Judea, provincia de Roma, Antioquía de Siria, provincia de Roma, Esmirna, provincia de Roma, Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias, provincia de Roma, pero Cristo se preocupó por la capital, todos los caminos conducían a Roma, claro que sí, obviamente. En el judaísmo no se está alabando a Cristo, obviamente, no tienen los 27 libros cristianos. Entonces, ¿cómo iba a ser que iba a salir y iba a ser compilada la Biblia? Obviamente, así fue, porque en los primeros tiempos se buscaron todos los escritos y bueno, y así nació todo el canon bíblico, que ustedes ya lo conocen. Primero, la Vetus Latina, que fueron muchas ediciones, y luego de ahí Jerónimo Estridón, que fue el secretario de Dámaso, Jerónimo de Estridón, casi candidato a papa, que no lo eligieron, después lo eligieron a Ciricio, y ahí viene a traducir todo esto lo que tenemos nosotros hoy por la parte cristiana, los 27 libros cristianos. Así que está de más decirnos que Pedro era para los judíos, porque no es así. Pedro fue el encargado de pastorear la iglesia peregrina, la que es visible, como somos visibles nosotros, entonces donde le dice, pastorea mi iglesia.
Así de simple. Adelante. Bueno, en Lucas, ¿no? 22:31 dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No dice a la Perdóname, iglesia. Humberto, hay mucho ruido. Perdóname, Humberto. Sí. Hay mucho ruido. Por favor, apague los otros micrófonos. Y cuando ustedes les toquen, entonces prenden el micrófono. Porque si no, no vamos a escuchar lo que dice Humberto. Adelante, Humberto. Bien, gracias. Sí, no, estoy leyendo Lucas, ¿no? 22:31 en adelante. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Se está refiriendo al zarandeo que iba a recibir Pedro, ¿no? No dice acá la iglesia. Así que vamos a entender bien este texto. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto a ir, le dice, vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo. Esto no, acá no está diciendo que Satanás dijo que iba a zarandear a la iglesia, lo iban a zarandear a Pedro. Y nuestro Señor Jesucristo oró por él, para que de esta manera se mantuviera. Pero dice mi iglesia. Déjalo que termine y que yo le voy a contestar, porque se la voy a leer con la Reina Valera. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Sí, con la Reina Valera que no estás leyendo bien. En el 31. A ver, bueno, lo voy a leer de vuelta. Te lo leo yo si querés. Permíteme que lo lea, porque acá lo tengo. Sí, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, en plural, como a trigo. ¿Y qué es Pedro y todos los hermanos? ¿Era la iglesia, sí o no? Adelante. Bien. Sí, lo estás leyendo como yo lo estoy leyendo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. ¿A quién? A Pedro. ¿Para qué? Para zarandearos como a trigo. No significa plural, zarandearos. Satanás pero ha pedido pero a déjame Pedro, terminar, por favor. No, pero no me dejas terminar. Dice, para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado, ¿por quién? ¿Por la iglesia? No, dice, por ti. Por la autoridad. ¿Por qué no rogó por la iglesia? A ver, he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Que la fe de quién? De Pedro. Exacto. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Exacto. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo. ¿Quién está hablando acá? Pedro, y se está refiriendo a Pedro. No solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Está refiriéndose a Pedro absolutamente. Y vos fíjate que Pedro dice, o sea, cuando le dicen que vaya y después confirme, o sea, que iba a soportar la prueba. Autoridad sobre ellos. Bueno, esa es tu interpretación, pero yo te estoy dando... lo dice ahí. Yo no. Mira, ¿y cómo estás leyendo de mal? Dijo también el Señor, escucha. No, porque estás leyendo mal. No. Me voy. No, estás leyendo mal, Humberto, no te vayas. Dijo también el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Simón, he aquí Satanás ha pedido permiso. ¿A quién le pidió permiso Satanás? A Pedro no le va a pedir. He aquí Satanás ha pedido ¿a quién le pide Satanás? A Pedro no le va a pedir, para zarandearos en plural, como a trigo. Toda la iglesia, no solamente a Pedro. Le habla a Pedro porque le dio autoridad en Mateo 16:19. A ti te entregaré las llaves que significa autoridad, esta autoridad visible que se la dejó, ¿dónde? En Juan 21:16. Pastorea mi iglesia.
No le vas a poder sacar nada, ¿sí? Con la Reina Valera te lo digo, Humberto. No, Humberto, porque estás leyendo mal. Dijo también el Señor es Bueno, Dios. Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos en plural, zarandearos en plural. ¿Y qué es en plural? Zarandear a Pedro y zarandear a todos los hermanos. ¿No es la iglesia? Pedro no era la iglesia, Santiago no era la iglesia. Entonces, a ver, que Juan no era la iglesia y los otros apóstoles. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Yo, le dice Cristo, he rogado por ti. ¿Acaso no le dijo, a ti te entregaré las llaves del reino? ¿No le dio una autoridad visible? ¿Acaso no le dijo también, pastorea mis ovejas? ¿No le dio una autoridad? Esa fe de Pedro que no falte. Una vez vuelto vas a confirmar a tus hermanos. No lo vas a poder quitar y a zarandearos en plural tampoco. Satanás pide permiso para zarandearos toda la iglesia. Adelante, Humberto. Que bueno, vos no quieras. Bueno, no me dejas. Me das paso. Sí, yo te voy a dar paso. Pero hablame del presbiterio de Primera de Timoteo 4:14 y te doy paso. Dijiste adelante, Humberto, y seguís. No. No, este texto, estamos analizando este texto bíblico. Vos lo estás queriendo unir con otros textos bíblicos para hacer que la palabra te dé la razón y acá hacer mentiroso a la palabra de Dios. Acá dice claramente este texto, Lucas 22, 31 al 34. Ya te lo leí, zarandeados en plural. Sí, pero vos le estás dando... No, pero vos estás entendiendo en plural. Yo lo estoy entendiendo en singular esto. Y te digo por qué. Déjame explicar, por favor. Y después me voy a ir a comprar porque me dio hambre. Y dijo también el Señor, Simón, ¿a quién se está dirigiendo? A Simón, ¿verdad? Se está dirigiendo a la iglesia. Cuando vos la ves en plural, ¿no? No le está diciendo a los 12 discípulos que se lo está diciendo a Simón. Dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿a quién? A Simón, Simón. Bien. ¿Para qué? Para zarandearos como a trigo. Zarandearos es plural. Es una expresión, no, está en singular. Es plural. Vos porque le ves la S al final, lo estás viendo en plural. Ahora te leo de otra Biblia, no solamente la Reina Valera. No te vayas. No me vas a dejar, no me vas a dejar explicar. No. Lucas 22, 31. Simón, puedas darme la oportunidad de hablar. Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. ¿Qué dijo? Sacudirlos a ustedes. Ustedes en plural, en vez de decir zarandearos, dice ustedes. No quiso él escuchar la verdad, no quiso escuchar. Y esta es la Biblia. Venga la Biblia que quiera. Zarandearos es en plural, la iglesia entera. Pero ahora le leo con otra Biblia, pero él se ausentó, el hermanito se ausentó. Y con todo el amor del alma, nunca va a encontrar un obispo pentecostal, y con todo el amor del alma, a todos los que me puedan escuchar, porque estamos grabando, nunca van a encontrar que el presbiterio era testigo de Jehová, pentecostal, que el presbiterio era mormón, que era adventista. Ese presbiterio es la iglesia de Jesucristo, de Mateo 16, 18. Ese presbiterio son donde el mismo Espíritu Santo ha puesto por obispos. ¿Qué obispo? Desde el siglo I con imposición de mano, porque la imposición de mano no se podía comprar ni vender. Recuerdo lo que dice en Hechos capítulo 8, por favor, y bien clarito, que vuelvo de nuevo a Lucas 22, que él no quiso reconocer que zarandearos es en plural. Bueno, con otra Biblia se aclara muy bien, Lucas 22, 31, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Está bien clarito, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos, que está bien clarito? Como trigo que se limpia. ¿Pero qué pasó con Cristo? ¿Por quién rogó?
Pero yo he rogado por ti, por Pedro, por Simón Pedro, por Kefas. Y dice, para que tu fe no se venga abajo. ¿Y por qué va a rogar Jesucristo con la fe de este Kefas, de este Simón, de este Pedro en español? ¿Por qué? Porque lo dejó como autoridad visible sobre toda la iglesia. Por eso es que Juan 21:16 dice, pastorea mi iglesia. Y una iglesia que ahora quieren decir que era judía. No, hermanos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cuando aparece en el siglo I el cristianismo, es una comunidad de judíos y de gentiles. Tal es así que en Hechos 15:7 dice que Dios escogió a Pedro para que por la voz de Pedro le evangelizara a los gentiles. El hermano se fue porque se dio cuenta que realmente estaba mintiendo, obviamente, porque aquí sí que está claro, Lucas 22:32, yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y en el versículo 31 es clarísimo. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a todos. Y si los quería sacudir, ¿no era la iglesia de Cristo? ¿Todos los apóstoles no eran la iglesia de Cristo? A ustedes, en plural, no a ti mismo, a ustedes. Pero le rogó exclusivamente al Padre Celestial. ¿Por quién? ¿Por Kefas? Por Simón, por Pedro. Bendiciones, hermano, y es que dejamos clarísimo que la iglesia que instituyó Jesucristo en el siglo I, en Mateo 16:18, 19, en Juan 21:16 y en Lucas 22:32 es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque las eclesías eran católicas. Este es el original del libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31, que ellos no quieren aceptar. ¿Y quiénes son esos ellos que no quieren aceptar? Denominaciones que aparecieron después de 1517, que ni se pueden llamar protestantes, porque fueron denominaciones creadas por hombres. Por ejemplo, Miller es el comienzo de los adventistas, sabiendo que Miller era masón, de un grado 33 del rito escocés. Tenemos a Carlos Parán, o Charlie Fox Parán, wow, hasta se lo asoció con el Ku Klux Klan, un simpatizante hasta el año 1927 con el Ku Klux Klan. Bueno, ese es el que comienza en el 1900, el pentecostalismo, y ellos le quieren hacer creer, ay, venimos del Pentecostés. No, señores, el Pentecostés es una fiesta en la iglesia que estaban en compañía de la Virgen María, y es la iglesia que instituyó Jesucristo. Así de simple, así de simple. Así que tenemos todas estas denominaciones, mormones, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, son todas denominaciones Made in USA. Lo que realmente está acá es la iglesia que les alcanza todos los escritos de los apóstoles, así viene el canon bíblico, y esta es la iglesia de Jesucristo, que arrancó desde el siglo I con un presbiterio que es clarísimo, de 1 de Timoteo 4:14, clarísima la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo de ministro a ministro. Por eso estaban los obispos, por eso estaban los diáconos, por eso estaban los presbíteros. Clarísimo. Bueno, sin más nada que decir, hermanos, si se quieren despedir, hasta otro momento. Felicidades, Ani. Muchas bendiciones. Bendiciones, Héctor. Igualmente, bendiciones. Igualmente. Pero